Estamos de regreso, gracias por tu sintonía. Es inevitable para nosotros tocar ahora un tema importante. Sin antes, no puedo entrar a ese tema, debo mencionar al auspiciante de este segmento, la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, pues el presidente sigue haciendo cambios importantes que nos incumben a usted y a nosotros. Y es que, por ley, el jefe de la Policía Nacional no debe de durar más de 2 años. No es que a los 2 años hay que salirlo a cambiar, no. Pero yo no sé por qué, pero eso está así. Y entonces se había prolongado un poco el cambio del nuevo jefe de la policía, ya salió el decreto. El comandante José Armando Cruz Cruz. Andrés Modesto Oye, Cruz. José Armando de novela el nombre. Cruz Cruz. Lo que pasa es que los policías, los militares se dicen sus apellidos. Cruz Cruz. Ha sido un oficial de carrera, de hecho estuvo en la gestión como intendente. Inspector general de la Policía Nacional, así fue también director de Asuntos Internos y ha ocupado otras posiciones dentro de la Policía Nacional. Un oficial académico, preparado y con experiencia en instituciones. Déjame pedir perdón porque los rangos no los manejo. De hecho, mi hermano es teniente coronel y yo nunca supe que era capitán, mayor ni nada de eso. O sea, pero discúlpenme. Hay que decir que desde el 14 de noviembre, y yo le he contado los días aquí en este espacio, desde el 14 de noviembre, el presidente de la República estaba violando la ley orgánica de la Policía Nacional. Porque el 14 de noviembre del 2025, él debió, con un decreto, mandar a los honrosos retiros al señor Guzmán Peralta. Pero él esperó hasta febrero. 94 días, se los conté uno por uno. 94 días duró el presidente Luis Abinader violando la ley. Del Luis Durán se orina en un poste de luz y le dice que viola la ley, le dan 2 macanazos y lo trancan. Pero déme una pregunta. Yo no estoy diciendo que trancan al presidente de la República, no. Es que duró 94 días violando la ley y el presidente de la República es un hombre que habla con su frente en alto y tiene razones para hablar con su frente en alto sobre la ley y sobre que él es un respetuoso de la ley, pero duró 94 días violando la ley y lo quitó a Guzmán Peralta porque se armó un lío en Palacio Nacional. Porque se armó un lío, porque el plan del presidente Luis Abinader era dejarlo hasta agosto. Hasta agosto era que quería dejarlo, pero se le armó un lío grave. Y llegaron a Palacio Nacional varios ministros, y le armaron un boicot al presidente Luis Abinader y se vio en la obligación de mandar a Cruz Cruz. Cruz Cruz, para los que no lo conocen, olvídense de lo que los cargos que él ha estado ahí. Él es una especie de Edward Sánchez en la Policía Nacional. Edward Sánchez fue el primer director de la Policía Nacional en el gobierno de Luis Abinader. Y lo sacaron de ahí. ¿Ustedes saben por qué? Pues porque él no tenía tropas. Edward Sánchez no tenía en la policía, porque la policía se vive del grupismo. El general Ten tiene un grupo. El que quería el cargo, que era el general Badía, que ese era el que quería el cargo. Y a ese era que Luis iba a poner en agosto. Pero hubo una rebelión y no pudo poner a Badía. Por una rebelión de pero espérate. Ustedes saben quiénes fueron los que se rebelaron. No se hagan los No, mira. Pero permítame continuar. Porque entonces, tengo que hacer preguntas porque tengo que poner en contexto. Tú has dado mucha información y seguro que todo el mundo... Badía, que son amigos de los medios. Vamos cero a la Policía Nacional. Badía era el que iba para allá. Pero ¿quién es Cruz Cruz? Yo digo que es una especie de Edward Sánchez porque es un hombre institucional en la policía. Claro. No anda con el grupismo. No tiene generales detrás, pero le va a pasar, lamentablemente, y yo no tengo una bola de cristal, pero le va a pasar lo mismo que a Edward Sánchez. ¿Qué pasó con Edward Sánchez? Que desde la propia policía lo bombardearon para hacerlo saltar del cargo, porque Ten, Badía y el grupo querían el cargo. Al final se lo dieron a Ten, a este joven, porque es un joven dentro de la policía. A Cruz Cruz le va a pasar lo mismo que a Edward Sánchez, porque él no tiene grupo. Él no tiene una banda ahí en la policía. Y en la policía, el que no tiene una banda, no sobrevive. No, esa era la policía de antes. Ahora tengo preguntas para hacer. ¿Es la policía de dónde? Sí, acuérdate que ya se está la... Esa es la misma policía desde cuando Trujillo. El cambio fue... Oye una cosa.
Dos preguntas. Tú empezaste a hablar de que la ley orgánica de la Policía Nacional establece que el director debe ser cambiado cada 2 años. 2 años. El presidente de la República, la Constitución le da la facultad de cambiarlo cuando él quiera. Ajá. Ahora, a los 2 años debe ser mandado al honroso retiro. No es de que para una regional, no, al honroso retiro. ¿A qué obedece? La ley orgánica. Está bien, pero las leyes tienen unos argumentos. Bueno, eso es para garantizar la rotación en el mando de la Policía Nacional. Sí, porque, ahora bien, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero por eso voy. Quiero un periodo de 2 años. Pero te voy a explicar. No es suficiente. Pero te voy a explicar qué es lo que pasa. A eso quería llegar, porque, ok, la ley lo establece. No es fatal, ¿eh? No es fatal. O sea, tú le contaste los días al presidente porque tú quisiste. Porque no. Estaba violando la ley, tiene que quitarlo. Pero dice que se designará por un periodo de 2 años. De 2 años. Pero no es, cuando digo que no es fatal. Es que a los 2 años va a los honrosos retiros, lo dice la ley. Está bien, pero que lo que digo es que pero no hay la ley tampoco establece cuál será la consecuencia o el mecanismo de sustitución. No es un plazo fatal, a eso me refiero. Ciertamente el presidente se tomó su tiempo. Lo dice de manera enunciativa que va a ser designado por un periodo de 2 años. Ahora, pero debe decir, en caso de que debe tener una alternativa. Es la ley orgánica de la Policía Nacional por rango, te da años en permanencia en el rango. ¿Para qué? Para que pueda venir el relevo. Porque si no, un individuo te dura 20 años como coronel y nadie lo asciende. Entiendo. Y los generales entonces nunca van a terminar siendo general. Se van a morir ahí como generales. ¿Qué es lo que pasa? La ley busca que esos generales, después de cierto tiempo como general, se vayan a los honrosos retiros y tú puedas ascender a los que vienen haciendo la fila. Okay. Por eso es 2 años, para que esos generales se vayan de ahí y venga el relevo natural. Esa es la intención del legislador con esta ley orgánica. Lo consumo, muy bien. Y eso está bien. Entonces, después tú seguiste hablando, pues te lo anoté todo. Sí. Después tú seguiste hablando, porque Luis Abinader, el pobre, no puede tener un pensamiento, porque todo se sabe en ese palacio. Hay que revisar, yo creo que de chirro. Eso se sabe todo, mi amor. El presidente, tú dices que se iba a quedar hasta agosto, que venía Badilla y que hubo un boicot dentro del palacio. Entonces, Luis Abinader Corona, presidente electo, democrático y soberano de este país, no gobierna, no decide. Sí, él es el presidente de la República. Y entonces, si él quería poner a Badilla, ¿qué es lo que pasa? No, él tiene gente ahí. Y tú no has escuchado toda la vida lo que se llama el anillo palaciego. Sí. Claro, hay gente que recomienda y Luis escucha, tiene sus asesores. Pero no con un boicot y un confianza. Bueno, hay gente que se atrincheró ahí, que no era Badía. El presidente está demostrando ya que no está cogiendo corte con nadie. No, entonces con nadie. Entonces, y va a cambiar a quien tiene que cambiar y va a tomar la decisión que tenga que tomar. Renuncia en el tren gubernamental hace unas semanas el doctor Mario Lama del Servicio Nacional de Salud y nombran... No, pero tampoco renuncia. Te voy a explicar. Mío, él no renuncia. Él renunció. La ley es la ley. La ley dice que el director del Servicio Nacional de Salud tiene que durar un periodo determinado, 4 años. Si tú no lo quitas, tú tienes que ratificarlo. A Mario Lama, el presidente de la República, lo ratificó con un decreto. Por 4 años más. Por 4 años. No puede, para emitirse un decreto, tiene obligatoriamente que renunciar. Pasó al inicio cuando Luis Abinader tomó el poder. Chanel Rosa Chupani duró como 2 meses siendo director del SNS y tuvo que renunciar para Luis Abinader poder emitir el decreto designando a Mario Lama en aquel momento, porque el director del SNS, la ley lo protege. Entonces tiene que renunciar. Por eso el doctor Mario Lama. Él no renunció porque quería irse, sino porque ya hay un cambio, ya le habían avisado, mira, viene fulano para acá. Por eso, está bien, porque él es parte de la gestión. Viene el doctor Landrón, y el doctor Landrón empezó como medio haciendo visitas sorpresa, parando contratos por sospecha. Conociendo la institución. ¿Qué pasa? En estos días, en esta semana, salió mucho el doctor Landrón en noticias y quiero hablar de eso para que ustedes me orienten, porque yo desde afuera veo inconductas. El doctor Landrón manda a suspender todos los procesos porque entiende que hay irregularidades, procesos avalados por la ley de compra y contratación. No. Sale el director de compra y contratación y dice... Permíteme, excúsame. Él no manda a suspender esos procesos de compra y contrataciones porque él entiende que hay irregularidades. No. Él manda a suspender los procesos luego de un reportaje del medio Panorama. Entonces, el director del SNS, para
garantizar que todo esté correcto. Él manda a suspender esos procesos hasta que compras y contrataciones verifique eso, compras y contrataciones. Su director dio una rueda de prensa, dio el visto bueno, todo eso está bien, ya todo eso va a caminar. Entonces, pero no es que él vio irregularidades, sino para confirmar eso. Para ustedes, porque yo sé que ustedes me van a entender, porque ellos dos vinieron que parece que Robinson habita en Davis hoy. ¿Ustedes entienden que un funcionario del gobierno, a raíz de una investigación o de lo que fuese, debe de hacer este aparataje de suspender procesos y demás, cuando interinstitucionalmente él podía llamar a compra y contrataciones? No, lo que pasa es que él lo abordaron. Claro. A él lo abordaron y él dijo, yo mandé a parar eso y compré y contrataciones. Él está llegando nuevo a una institución. Ahí. Si tú llegas nuevo a una institución tú pides auditoría, reportajes reales, tú tomarte una pausa para verificar qué es lo que hay, si las cosas están caminando bien o no. Seguimos con Landrón. Entonces, sale a visitar hospitales, sorpresa, como Danilo. Y entonces anda con, ¿cómo se llama? No me grabe. Reconocidos, como si fuera un farandulero. Y entonces anda con reconocido y foto, y entra por aquí, esta no es la emergencia, y empieza a saludar gente. ¿Qué es eso? Por eso está bien, porque él debe conocer esos hospitales. Pero no sabía ni por dónde entrar la emergencia. Pero yo no le veo lo malo. Él no va a conocer todo. Yo no le veo de malo que él se vaya a Bajabón a ver un hospital. Y que ande con un equipo de... Pero al contrario, eso beneficia a la población y beneficia a esos centros, porque el propio director está viendo, ve cuáles son las necesidades y va a resolver. Y canceló a uno al aire en la televisión. Bueno, yo quizá con eso no estaría de acuerdo, pero si él entiende que ese empleado no está dando resultados, pues que se vaya. Así, porque llegó y lo vio y lo votó ahí. Pero vuelvo y te repito, que el director del SNS, Landrón, que es nuevo en el cargo, se dé un vistazo, se dé un paseo por los centros de salud. Eso solamente nos beneficia a la población, porque él va a ver con sus propios ojos, nadie le va a contar nada. Eso está correcto. Eso no daña. No dije nada, continuamos. Entonces, yo estoy Robinson. No, yo no sé, ¿verdad? ¿Qué más tenemos, Patricia? No, yo no sé. Pero habla de la cosa buena, habla de la inversión que va a hacer Google ahora en República Dominicana. Sí, mejor, vámonos 500 millones de dólares anunció el gobierno dominicano junto al director de infraestructura de Google, donde Google pondrá una sede de conectividad en República Dominicana. Ese no se parece al de Amazon. Sí, pero va a levantar un edificio. ¿Y dónde está lo de Amazon? En 7,000 metros ¿Dónde está el hot logístico de Amazon? Pero estamos hablando de Google. Y ahora fue Google directamente que hizo el anuncio. Entonces, y se comprometió. Lo del hot logístico de Amazon. De distribución en la región. Sí, pero vamos a hablar de Google. Miren, vamos a ponerlo en contexto. Ponme a la gente en contexto, Tomás. Y de los cables que van a poner por debajo del mar. Ese edificio nuevo que se va a construir en República Dominicana en una extensión de 7,000 metros cuadrados y 2 cables también de fibra que van a tener lugar, uno desde Virginia del Sur y otro desde Carolina del Sur de Estados Unidos a República Dominicana. Son cables de conectividad que van a permitir una mayor velocidad en internet, en la data, y actualmente República Dominicana cuenta con 6 cables submarinos, pero ya de esos 6, 5 tienen más de 5 años. Y más de 15 años, perdón. Y esos cables tienen por lo general una vida útil entre 20 a 25 años. O sea que es necesario que se propulse este tipo de inversión tecnológica para que la República Dominicana pueda seguir creciendo. Y esto va a beneficiar mucho al país en materia de innovación tecnológica, en materia de empleo y de crecimiento. Entonces, tengo una pregunta a raíz de ese anuncio que definitivamente es muy positivo para la República Dominicana. ¿Le vamos a vender o no le vamos a vender electricidad a Puerto Rico? Pero no tiene que ver con electricidad. El hub logístico de Amazon para distribuir a la región se empezó a construir. Pero es que ustedes están sacando una cosa. ¿Y la tierra rara y los millones de millones de millones? ¿En qué están? En investigación. Está por eso se anunció desde un inicio. Eran preguntas que me quedaban en el aire. Todos esos anuncios están bien. Yo lo único que creo es que como Amazon no hizo nada, ni ha dicho nada, el gobierno quedó mal. Y ese anuncio lo hizo el gobierno dominicano. Claro, Yayo hablando de eso. Yayo Sanovato, el director de aduana, fue que hizo ese anuncio. Cuando llegó ese avión. Y ahí no hay nada, ni van a hacer nada. Pero el avión se llevó guineo, Pero yo espero que Google sí venga al país y que haga la inversión. Ahora, lo que yo no veo por qué tiene el gobierno dominicano que hacer ese anuncio y no espera que esa empresa, pues entonces, empiece con la permisología, empiece con los procesos y después que está todo eso aprobado, pues
el gobierno hace su anuncio, y rompe la cinta. Pero fue la actividad, fue Google que la organizó y el presidente de la República era invitado. Porque el presidente está invitado en todo. Si tú quieres inaugurar el parqueo de tu casa o una remodelación del parqueo, él va. Ulises va a tu papá. Oye, otra cosa. El alcalde de Santiago, ese no pero el presidente también y está la vicepresidenta. El alcalde. ¿Que no trabaja? No. Trabaja. Ah. El alcalde de Santiago, ese va a todos los cumpleaños, hasta lo de muñecas. Sí, no, lo que pasa es que el antiguo alcalde no se dejaba ver, no iba a ninguna actividad. Sí, pero este tiene que guardarse un chingo. Bueno, entonces seguimos. Hay otra cosa importante antes de irnos a una pausa y vamos a aprovechar nuestro anunciante del Instituto Nacional de las Telecomunicaciones, el Indotel, para ver si el Indotel puede ayudar un poco al Intran y a la DGCET. Nosotros celebramos aquí la prohibición de lo prohibido que se hizo de que los vehículos pesados no deben de transitar en la carretera del lado izquierdo y el aumento de multas. Nosotros nos quedamos con una inquietud, ¿cómo iba a funcionar? Si se iba a poner un plan operativo. Hay una nueva licencia ahora, Patricia, que entra en vigencia a partir de mañana. Recuerden que la compañía de Color, que es del famoso Hochi, ya se sustituyó y a partir de mañana lunes entrará una nueva empresa concesionaria para la emisión de la licencia. También hay un cambio. Lo que yo no perdono es que me permitieran a mí hace una semana renovar mi licencia y ahora yo voy a durar 4 años con un bendito plástico que no sirve. Porque hay que garantizar la continuidad de servicio. Pero permíteme, te voy a poner un ejemplo muy fácil, permíteme. Sí, estoy contigo. La Junta Central Electoral está emitiendo una nueva cédula. Todo el que se le perdió la cédula a fin de año, a inicio de año, la Junta Central Electoral le dio una certificación. Claro. Y con esa certificación tú podías inclusive abrir una cuenta bancaria. Y la Junta te dijo, con esta certificación tú haces todo, no te puedo dar el plástico porque ya había una nueva cédula. Claro. No gasto ese plástico. Ah, no. La licencia le están dando la licencia vieja a todo el que está yendo a renovar. Pero no es que no está vigente, es que yo quiero la bendita licencia con el plástico nuevo y con lo que trae nuevo. O es que la licencia no trae ningún aporte. Se supone que tiene mecanismos de seguridad. Entonces la mía no tiene ya ningún mecanismo. No va a estar protegida. Y además vas a durar 4 años con eso. 4 años con una que no tiene ningún mecanismo de seguridad. Entonces debieron decirle a los que se le vence la licencia durante 3 meses que esperen a que venga el nuevo plástico. Pero yo no quiero irme a la pausa sin una noticia positiva. Okay. Porque el ministro de Deportes, Kelvin Cruz. ¿Hay ministro de Deportes? El ministro de Deportes, Kelvin Cruz. El poderoso ministro de Deportes. Trabajador. Vino a Santiago y trajo 1.300.000 pesos para la Copa de Boxeo Independencia, la versión número 45 de la Copa de Boxeo Independencia en este pueblo, que está dedicada precisamente al ministro de Deportes. Así que felicitamos y agradecemos al ministro de Deportes por aportar, por apoyar el deporte en Santiago. Y más el boxeo. Y yo fui, no es que yo estoy hablando, yo he ido ya a esas peleas por ahí, por Buenos Aires, se están montando y usted hay que ir a esos eventos. Si como el pueblo, hacen deporte, como la gente gente va, la alcaldía de La Vega, vamos a brillar. Como los jóvenes que están participando en esa copa y los premios que hay. Entonces, pues miren, para que ustedes vean, nos vamos a una pausa con una noticia bonita, con una información importante y con una luz en medio del camino. No se muevan.